ahorita vamos a ver los problemas por mi contexto. Son estos dos. Entonces dice, un estudio de productividad en el turno matutino en un restaurante gourmet indica que un trabajador promedio que llega al trabajo a las 9 habrá hecho esta cantidad de platillos después de T horas. ¿En qué momento de la mañana está actuando el trabajador con máxima eficacia? Entonces, en este caso ya nos dan aquí la ecuación de eficacia. ¿Y se acuerdan cómo encontrábamos máximos y mínimos? Sí, Miss. Era primero hacer ¿cómo se llama? La derivada. La derivada, ¿no? Ajá, sí. Muy bien. Tenemos que Primero. derivar dos veces. ¿Están de acuerdo? La primera y la segunda derivada, y es justo como los ejercicios que hemos estado haciendo, ¿no? Ujú. Entonces vamos a copiarla. Menos t cúbica más 6t cuadrada más 15. Y lo que vamos a hacer es derivarla, ¿no? Esta es mi función. Decía q de t, ¿no? La cantidad de platillos que hace nuestro trabajador. Y t es el tiempo. T es el tiempo. Y q es la cantidad de platillos. Entonces la primera derivada, ¿cómo la calculamos? Me queda menos 3t cuadrado más 6 12t y el 15 es 0. Entonces ya la vamos a resolver. La podemos resolver por la fórmula general. La podemos resolver por fórmula general o la podemos resolver por factorización. ¿Cómo la quieren resolver? Fórmula general. Entonces I sería igual a menos 3, T sería igual a 12 y C en este caso valdría 0, ¿no? Sí. Entonces vamos a poner nuestra formulita, nos quedaría menos 12 más menos la raíz de 12 al cuadrado menos 4 por menos 3 por 0. Y todo esto entre 2 por menos 3. Entonces, ¿cuánto nos quedaría esto? Menos 12 más menos la raíz. 12 al cuadrado. 144. 144. 4 por 3, 12. Y por 0 me da 0, ¿no? Entonces aquí le voy a restar 0. En la calculadora me puso menos 7. Lo ha de haber puesto como Lo ha de haber resta. sumado, ¿no? Ajá. Sí. Es que puse entre paréntesis el menos 4. Sí, si lo pones así, 4 por y luego menos 3, como que se cancela este por y ya nada más te hace la resta o la suma directa de estos dos. Entonces, más bien el paréntesis tiene que ir aquí, ¿no? Sí. Menos Sí 4 sale por menos 3. Sí. Y esto entre 2 por menos 3, que es menos 6, ¿no? Ahí. Y ya, pues esto es igual a menos 12 más menos la raíz de 144, pues es 12 entre 6. Y entonces tenemos el primero que es menos 12 más 12. 0, ¿no? Entre 6, pues es 0. Y el segundo sería menos 24. Menos 24 entre menos 6, que es igual a 3, ¿no? Si menos 12 menos 24 entre menos 6, 4, ¿no? Entonces tendríamos que el tiempo de mayor eficacia se obtiene a las 4 horas de haber llegado al trabajo, ¿no? Bueno, es lo que querríamos demostrar, ¿no? Queremos ver que sí es cierto que este es. Entonces este ya sería nuestro punto crítico. Bueno, el 0 y el 4 son nuestros puntos críticos.
pero pues Sí. el tiempo al minuto 0, bueno, no dice nada, ¿no? Porque es cuando acaba de llegar la persona. Entonces vamos a sacar la segunda derivada. Ahora hay que sustituir la T, ¿no? Ajá, pero Mi. en la segunda derivada, muy bien. Entonces aquí sería 2 por 3, 6t 6. más 12, ¿no? Esta sería mi segunda derivada. Sí. Y aquí sustituimos tanto el 0 como el 4. Entonces vamos a ver. Q doble prima de 0 sería menos 6 por 0 más 12, que es 12 positivo, ¿no? Este es mayor que 0, entonces es un mínimo. Y aquí evaluamos el 4. Nos queda menos 6 por 4 más 12, que es igual a menos 24 más 12, igual a menos 12. Y esto es menor que 0. Entonces ahí tenemos nuestro máximo. Entonces aquí ya quedaría lo que habíamos dicho, ¿no? Que nuestra función tiene un máximo a las 4 horas de que ha llegado el trabajador, sería el momento en el que ha realizado con mayor eficacia su trabajo. Y entonces si quisiéramos evaluar cuántos platillos ha hecho en ese momento, nos tendríamos que venir aquí a la función original, ¿no? Entonces diríamos, bueno, entonces vamos a ver cuántos platillos ha hecho. Sería Q de 4. Y nos quedaría menos 4 al cubo más 6 por 4 al cuadrado más 15. Entonces 4 por 4, 16 por 4, 64. 64 más 4 por 4, 16 por 6, 96 Sí. más 15. Entonces ahora sí que nos da esta suma 47. 47. Entonces quiere decir que a la cuarta hora se hacen 47 platillos. Voy pues sí cocinar rápido. Platillos. Y bueno, si quisiéramos ver cómo es nuestra función, entonces nos fijaríamos primero en la primera derivada. Vemos que este menos 3t cuadrada es negativo, entonces ¿para dónde va a abrir nuestra parábola? Para abajo. Para abajo. Para abajo, ¿no? Nos va a quedar así. Por aquí viene el eje X y el eje Y. Y pues resulta que corta aquí en el 0 y en el 4, ¿no? Sí. Entonces aquí está el eje, bueno, este sería el eje T. Y este el eje Q. Y entonces vemos que aquí del 0 al 4 mi función es positiva, entonces aquí mi función original, ¿cómo va a ser? Hacia arriba. Va a ser creciente, porque esto es positivo. Y antes del 0 y después del 4, bueno, antes del 0 no nos importa mucho, pero para hacer el análisis, y después del 4 es negativa, entonces mi función va a ser decreciente. Entonces ya podríamos graficar nuestra función original. Bueno, lo ideal sería que calculáramos también cuántos platillos se hacen en 0, pero ahorita no lo vamos a calcular. Bueno, está fácil, miren, en 0 serían 0, 0 serían 15, ¿están de acuerdo? Yo lo escribo aquí, ¿sí? Entonces en 0 llegó al 15 y en el 4 llegó al 47. Por aquí. Entonces estamos diciendo que antes del 0 la función es decreciente, o sea que viene hacia abajo, ¿no?
Luego aquí, a partir de que llega al 0, la función empieza a crecer hasta el 4. Déjenme ver. Entonces, en este pedacito va a empezar a crecer. Y justo cuando llega al 4, la función vuelve a decrecer. Entonces aquí se va para abajo. Y bueno, este puntito debe ser el más alto, ¿no? El del 4. Nos quedaría así la función. Y vamos a comprobar si sí es cierto usando GeoGebra. Voy a poner nada más la función original porque voy a confiar en que hicimos bien la cuadrática, ya tenemos experiencia con ella. Entonces, t cúbica más 6t cuadrada ahí le puse t. Bueno, sí me lo ponía más 6t. Y a lo mejor me dice, no, esa no es mi variable, más 15. Y entonces vamos a ver cómo quedó. Ah, no me gusta la resolución, sí. Bueno, aquí más o menos se ve, ¿no? Aquí se puede cambiar la escala, pero lo voy a dejar ahorita así. Le vamos a poner aquí que nos encuentre los puntos especiales. Y si se fijan, sí, nos queda que en 0 fueron... Ah, es que me equivoqué. Aquí es 15, ¿verdad? Sí. Sí. Nos queda que el punto mínimo es aquí en 0,15. Entonces lo calculamos bien. Y nuestro punto máximo es aquí en 4,47. Aquí es donde tenemos el máximo de pastelitos que se hicieron, digo, de platillos que se hicieron en ese día. Ujú. Y en este caso la intersección con el eje Y pues coincide, ¿no? Con el mínimo. Entonces está sencillo, ¿no? Esta es la parte de optimizar una función. ¿Esto ya lo acabaron de copiar? Ya. ¿Son 3 pasos en total Sí, o 2? pues depende de que les estén pidiendo, ¿no? Si les piden ya calcular cuál sería la cantidad de platillos, pues ya serían 3 pasos, porque habría que evaluar la función original en los puntos críticos que encontramos. Ujú. Si solo les piden encuentra el máximo y el mínimo, pues entonces acaban aquí, ¿no? En este paso de la segunda derivada. Pero pues usualmente, pues cuando encuentras el máximo lo que quieres saber es cuánto vas a vender, ¿no? Entonces sí habría que calcular esta parte, dependiendo de lo que Sí, les pidan. su, su proyecto prototípico sería como el del sargazo. Sí, tendría que ver con el sargazo y yo creo que va a ser así como ¿no? Así como tendrá que ver con los costos marginales del hotel y cosas así. Déjenme ver el otro ejercicio. ¿Es este? El otro dice, un cultivador de agrios estima que si se plantan 60 naranjos, la producción media por árbol será de 400 naranjas. Y la producción media decrecerá en 4 naranjas por árbol adicional plantado en la misma extensión. ¿Cuántos árboles debería plantar el cultivador para maximizar la producción total? Entonces, bueno, en este caso lo que nos dicen es que pues ya más o menos el señor ya sabe que 60 va a ser su máximo, ¿están de acuerdo? Que si planto un árbol más, entonces en lugar de obtener más naranjas, mi producción va a empezar a decrecer. Decrece la producción, más bien, sí, bueno, la producción de naranjas. Entonces aquí ya nos dicen, ¿no? Árboles de naranja plantados, los primeros son 60. Y la producción media, si tengo 60 árboles, es de 400 naranjas. Y si incremento un árbol más, entonces mi producción de naranjas empieza a decrecer. Buenas tardes, profesora. Hola, ¿cómo estás, Angie? Entonces, la producción total va a ser 60 más T, que es esta de aquí,
por los 400 menos los 4x. ¿Están de acuerdo? Sí, Miss. Los árboles por el número de naranjas. Entonces lo vamos a apuntar acá para hacer las cuentitas. Vamos a poner 60 más t por 400 menos 4t. Ayer le puse t, pueden ponerle t o x, ¿no? Ya, Es lo mismo. sí. Esta sería mi producción de naranjas. Entonces, si se fijan aquí ya está factorizada mi función, pero así la podríamos derivar con la regla del producto, o podemos hacer el producto y luego derivar. Pues en este caso lo vamos vamos a multiplicar primero y luego ya derivamos. ¿O quieren hacerlo al revés? No, multiplicar primero. ¿Sí? Entonces, este 60 va a multiplicar a 400. Entonces 6 por 4, 24. Y le pongo mis 3 ceros, ¿no? Sí, Miss. Y este 60 va a multiplicar a menos 4t. Entonces 6 por 4, 24. Más por menos, menos. Y le ponemos la t. Y luego la t va a multiplicar a 400. Son menos 240, ¿no? Sí, sí, es cierto. Muchas gracias. Y este sería 400t. Y el último sería t por menos 4. Son menos 4t cuadrada, ¿no? Sí. Y entonces ya solo puedo sumar estos dos, ¿no? Son los únicos que tienen una t. Entonces 400 menos 240. 160. 160 quedó positivo, ¿verdad? Sí. 160t menos 4t cuadrada. Y entonces vamos a derivar nuestra función. En este caso, si se fijan, es más sencilla porque es una función cuadrática. Entonces la derivamos. F' de t. Este se va, ¿no? De aquí solo me queda el 160. Y 4 por 2, 8. 8. 8t. Esta sería mi derivada. Entonces queremos que esta sea igual a 0 para encontrar los puntos críticos. F' de t igual a 0. Entonces queremos que 160 menos 8t sea 0. ¿Y cómo hacemos esto? Pues despejamos a la t, ¿no? Sí. Entonces, este 160 está sumando. ¿Cómo pasa del otro lado? Restando. Restando, muy bien. Entonces me queda menos 160. Y el menos 8t, todo completito, está multiplicando. Entonces, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Entonces me queda menos 160 entre menos 8. Entonces este está fácil, ¿no? Menos por menos es más. Y 16 entre 8 pues son 2. Entonces nos toca 20. Sí. Entonces 20 sería nuestro punto crítico. Aquí, ¿cuántos puntos críticos esperarían ustedes que hubiera para la función cuadrática? 2. ¿2 puntos críticos para la función cuadrática? ¿Se acuerdan cómo es la función cuadrática? Es una parábola, ¿no? O es así, o es así. Entonces, el punto crítico sería el máximo o el mínimo. ¿Dónde tendríamos el máximo si la función fuera así? Arriba. Aquí en el vértice, ¿no? Muy bien.
Y el mínimo lo tendríamos también aquí en el vértice. Entonces, para las funciones cuadráticas solo tenemos un punto crítico. Ah, ya. Sí, sí. En este caso, pues nuestra función es como esta, ¿no? Como el primer dibujito, entonces vamos a tener un máximo. Y vamos a ver si sí es cierto, lo vamos a evaluar en la segunda derivada, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra segunda derivada? Entonces el 160 se va. Y de aquí ya solo nos queda el menos 8, ¿están de acuerdo? Y bueno, entonces evaluamos el 20. Y si evaluamos 20 en esta función, ¿cuánto me va a dar? Esta de aquí arriba, ¿se acuerdan? Es una función constante. Lo que me está diciendo la segunda derivada, tengo a t y aquí tengo a f. Cuando evaluamos cualquier número en esta función, siempre nos va a dar menos 8, que es lo que habíamos escrito aquí. Si evaluamos en 0, se va al menos 8. Si evaluamos en 1, se va al menos 8. Si evaluamos en 2, al menos 8. Todos los números que pongamos se van a ir siempre al menos 8. Esta función se llama constante, que es la que veíamos al principio, ¿se acuerdan? Cuando les decía, si ustedes van al cine y compran un boleto, pues les cuesta, no sé, 90 pesos. La siguiente persona que compra su boleto, pues también le cuesta 90 pesos. La tercera también 90. Son este tipo de funciones que nunca cambia su valor. Se llaman constantes. En este caso, la función es constante, pero vale menos 8. Entonces, f doble prima de 20, ¿cuánto va a ser? Pues menos 8, ¿no? Porque estoy parada, o sea, me voy a venir al 20. Sí, porque constante, ¿no? Ajá. Y cuando lo evalúe me voy a quedar aquí en el menos 8, ¿no? No importa en qué número me pare. Bueno, Ok. entonces este menos 8 es negativo. Si es negativo, ¿qué tenemos? Un máximo. Un máximo. Entonces 20, No. máximo. Muy bien. Y pues sí, si lo analizamos más o menos como nosotros ya sabemos, pues ya nos damos cuenta que sí es cierto, que sí estábamos correctamente. Ahora, podemos evaluar cuánto sería mi máximo. Entonces, para eso, evaluamos f de 20. Entonces, lo voy a hacer en esta que ya está simplificada. Nos quedarían 24.000 más 160 por 20 menos 4 por 20 al cuadrado. Entonces son 24.000, 160 por 20, 3.200. 3.200 menos 20 por 20, 400 y por 4 Menos 1.600. menos 1.600. Entonces ya hacemos la suma de todo esto, 25.600. 25.600. Entonces quiere decir, si me voy aquí a mi función, aquí en el 20, este vale 25.600. Y después de este punto empezarían a bajar todos los valorcitos. Entonces, para ver si eso fuera cierto, también tendríamos que hacer el análisis de la primera derivada. ¿Se acuerdan? Esta función que está aquí es una función lineal. ¿Se acuerdan lo que nos decía el menos 8t? Voy a hacer la gráfica de la primera derivada. Entonces, en este caso de la primera derivada, si la graficamos, si se acuerdan, el menos 8 era la pendiente de la recta. Y nos decía si la función era creciente o decreciente. Si tenemos un menos, nos decía que la función era decreciente. Si la pendiente es negativa, menos 8. Si la pendiente es positiva, mi función crece. Es así. O sea, en este caso dice menos 8t. Fíjense, si t vale 0, mi primera derivada solo valdría 160. ¿Están de acuerdo? Ahí sería mi primer punto. Y a partir de ahí, ya encontramos que cuando t vale 20, la primera derivada vale 0. Entonces ya tenemos también este punto. En 20, mi derivada vale 0. Y entonces si la graficamos, sería una línea recta que viene de arriba hacia abajo. ¿Están de acuerdo? Así. Entonces fíjense, antes del 20, ¿es positiva o negativa? ¿Positiva? Ajá. Entonces en esta parte es positiva. Entonces quiere decir que mi función f va a ser creciente. Y en la parte después del 20, mi función, ¿cuánto vale? Es decreciente. Es decreciente porque es negativa.
Y esta sería la f'. Entonces, si graficamos ahora nuestra función f, todavía no sabemos mucho de ella, pero sabemos que antes del 20 la función es creciente, entonces viene subiendo por aquí hasta el 20. Y ya que llega al 20, la función empieza a bajar. Esto es lo que nos está diciendo nuestro análisis de la primera derivada. Y nuestro análisis de la segunda derivada lo que nos dice es que aquí justo en el 20 tenemos un máximo. Y si lo evaluamos en nuestra función original, sabremos que tenemos 25.600 naranjas. Entonces, lo que nos dice es que lo que nos conviene es plantar 20 árboles. Y que si plantamos más de 20 árboles, nuestra producción va a empezar a decrecer. Sí. No, bueno, más bien Ándale. 60 más 20, ¿no? Porque estos son nuestros árboles. Sí, Miss. 60 más 20 es nuestra producción total. Y entonces vamos a ver si así es cierto en el GeoGebra. A ver, quedamos que eran 24.000. Menos 160 menos 4x cuadrado. ¿No era más 160? ¿Más 160? Sí, bueno, yo lo tengo así. Ah, sí, más 160. Sí, gracias, Gaby. Gracias. Ah, es que tiene una No hay de escala muy qué. grande. ¿Se acuerdan que nos da 24.000 no sé qué? Yo creo que por eso no la veíamos. Pero bueno, aquí ya nos da lo que nos da aquí son los puntos en los que intersecta el eje X, que son este menos 60, 0 y 100, 0, pero esos ahorita no los estamos buscando. Lo que estamos buscando es este, ¿no? De 20,25.600, que aquí le ponen el extremo. Este sería nuestro máximo. Sí nos quedó, ¿no? 25.600. No lo podemos ver en la gráfica, Sí, Miss, sí, pero sí quedó. sí queda, ¿no? Sí. Aquí ya por fin llegué, ¿no? Pero no se ve nada. Entonces ya. Este sería como el análisis que haríamos nosotros y lo pueden revisar en GeoGebra. Oh, ya Para sí que estoy. también vean si le salió o no le salió, ¿no? También pueden analizar desde el principio la ecuación y pues ya se quitan todo esto, ¿no? Pero bueno, esto sería como el procedimiento para O sea que aprender a hacerlo. no puede, ¿Mande? o sea que no podría plantar más árboles porque si no, sus ganancias serían decrecientes, Ajá, exacto. más de 20 árboles. Sí. Ok, Miss. Ujú. Bueno, Y las naranjas 25.600, ¿verdad? sí, 25.600 sería la cantidad de naranjas que le produce la función. Ok. Pero el número de árboles totales sería 60 más 20, ¿no? En realidad serían 80. Está como raro, porque se acuerdan que aquí tenemos el número de árboles por el número de naranjas. Ujú. Y esta es la producción total. Entonces, el número de árboles solo es 60 más t. Entonces, el incremento de árboles que nos produciría mayor ganancia sería 20. Entonces, el número total de árboles serían 60 más 20, que son 80. Pero bueno, si se acuerdan que este 20 nada más es el incremento de árboles. Pero bueno, entonces, ¿esto ya no tienen dudas? No. Entonces, vamos a empezar ahora con el análisis marginal. Esto nada más quiere decir que ahora nos vamos a fijar en los incrementos que tiene una función. Entonces, aquí viene, ¿no? La derivada, bueno, el cálculo diferencial es el estudio de los cambios que ocurren cuando ocurren variaciones en otras cantidades, de las cuales depende la cantidad original. Entonces, si se acuerdan, pues es justo la definición de la derivada, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos f de x más un incremento menos f de x? Y todo esto bueno, usualmente se pone x más h Entre
menos X. Pero se quita la X. Ajá, pero como se cancelan estos, pues ya nada más le dejamos la X. F de X más H menos F de X entre H. Entonces, estos son nuestros incrementos de los que está hablando aquí la definición de las derivadas. Entonces, así como tenemos que hay incrementos en funciones como las que vimos ahorita, también hay incrementos en el costo total de operación de una empresa, en la demanda de los productos o en el Producto Nacional Bruto de un país por cada año. Bueno, esto no lo vamos a ver ahorita. Entonces, el costo marginal, pues, ¿qué creen ustedes que va a ser? Pues si ya tenemos el costo total de una función, el costo marginal sería solamente el incremento que habría cuando producimos una unidad más, ¿no? Si esta fuera nuestra función de costo, aquí lo que estaríamos diciendo, bueno, ya producimos X cantidades, ¿qué pasa si ahora producimos 5 más, o 6 más, 8 más? Y analizamos qué pasa con nuestra función de costo. ¿Y para qué queremos hacer eso? Pues justo para poder optimizar o maximizar nuestra producción. Ahí. Y bueno, entonces el costo marginal no sería nada más que la derivada del costo. ¿Están de acuerdo? Ujú. Esto se los voy a subir ahí para que lo tengan, pero lo pueden apuntar también si quieren. Entonces aquí dice el costo marginal mide la tasa con la que el costo se incrementa con respecto al incremento de la cantidad producida. Pero creo que si uno lo lee así, como que queda más complejo que si uno nada más dice que es la derivada, ¿no? O sea, como que leer las definiciones con letras a veces nada más confunde más. Y acá también está el costo, sí, ¿verdad? El costo promedio marginal. Pues igual, sacamos el costo promedio de una función. ¿El costo promedio qué es? El costo de la función, del costo de nuestro producto, entre la cantidad de productos que hemos realizado. Ese es el costo promedio. El costo promedio marginal, pues va a ser la derivada, ¿no? De esto de aquí, de esta división. También tenemos el ingreso. El ingreso ya sabemos que es el número de unidades por el precio. Entonces, el ingreso marginal, ¿cuál va a ser? Pues la derivada del ingreso. Entonces, este sería justo como el caso que acabamos de hacer, ¿no? Ahí no teníamos como tal el ingreso, pero teníamos la producción total. Si se fijan, son cosas muy parecidas. Aquí es el precio por X, y allá teníamos, ¿no? La cantidad de árboles y las naranjas que producían, era un producto, y al final ya nada más sacábamos su derivada. Entonces, aunque se ve así medio feo, dices, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Ya cuando uno hace las cuentitas, ya uno ve que no es tan complicado. Y la utilidad, ¿se acuerdan? La utilidad es el ingreso menos el costo total. ¿Se acuerdan? Ingreso menos costo. Y entonces la utilidad marginal, ¿qué va a ser? Pues la derivada de la utilidad normal, ¿no? De la utilidad. Ok. Entonces sería sacar la derivada tanto del ingreso y luego restarle la derivada del costo. Entonces se ve fácil, ¿no? Déjenme, es que creo que no puse el problema que quería que hiciéramos aquí. Bueno, más bien pensé que este libro que les estoy poniendo ahorita traía los problemas. Pero aquí no está. Entonces lo que habría que hacer, ¿se acuerdan cómo definíamos, por ejemplo, el costo en nuestros primeros ejercicios? Esta se tarda. Es que aquí apunté nada más la respuesta, pero no apunté el problema. Y ahorita que lo estaba pasando, se me olvidó. Bueno, les voy a poner ¿Era el costo fijo más el costo variable? la utilidad. Cuando la sacábamos, ¿se acuerdan
que hacíamos justo al principio del curso, que decíamos, vamos a fijarnos. Aquí está. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, si nosotros producimos un producto, tengo mi inversión inicial, entonces pues siempre estoy por aquí abajo, ¿no? Por lo que invierto. Luego ya que empiezo a producir, pues ya va subiendo aquí la cantidad de dinero que recibo. Entonces ya va subiendo aquí mi ingreso. ¿Se acuerdan que esto era lo que hacíamos al principio? Sí. Entonces, bueno, ahorita les paso el problema porque este no lo tengo aquí a la mano. Pero tenemos una función de costo. Vamos a suponer que nuestra función de costo, por producir, eran periódicos. La función de costo por producir periódicos es igual a 10,000. Y eso está bonito porque sí estaba, o sea, todo desde el principio. Yo nada más apunté la respuesta, no apunté el problema. Entonces, bueno, aquí lo que pasaba en este caso es que había un editor de periódicos cuyo costo por producirlos era de 10,000 pesos, su costo fijo, y el costo por producir cada pieza era de 0.8 por periódico. Entonces, ¿se acuerdan? Lo que hacíamos era a los 10,000 le sumábamos el costo de producción por unidad. Sí. Y lo que quería ver él era qué pasaba si él variaba el precio. Si él el primer precio que él proponía era de 1 peso, y si lo vendía a 1 peso, vendía 20,000 piezas. Ay, perdón porque no tengo, estaba más bonito redactado, pero luego les paso la redacción. Y si lo vendía en 1.50, entonces vendía 22,500 piezas. Y él quería saber cuál precio le convenía más, ¿no? Pues aquí como que está sencillo. Y bueno, estaba bonito porque había que plantear esta ecuación desde el principio con los datos del problema, pero les digo que no lo tengo en la mano. Y entonces lo que queremos encontrar ahora son los ingresos. ¿Cómo calcularíamos el ingreso en este caso? De 20,000. 20,000. Entonces vendo 20,000 piezas. Bueno, estas son unidades. 20,000 piezas. Y las multiplico por el precio, que en este caso es de 1. Entonces me da 20,000. El ingreso para el segundo precio, ¿de cuánto sería? 22,500. Entonces aquí me da 22,500, muy bien. Y este sería 22,500 por 1.5, ¿no? Sí. ¿Y eso cuánto es? Sí. 33,750. Sí, perdón. No, si lo vendemos a 1.50, solo vendemos 15,000 periódicos. O sea, decrece la cantidad de unidades que vendemos. Perdón. No le cuesta. Entonces aquí serían 15,000 por 1.5. Y me da 22,500, ¿no? Sí. Sí, de hecho. Me está confundiendo. Ahí sobra un 0. Sí, muchas gracias. Yo quiero que venda muchísimos periódicos. Ay, perdón. Vamos a calcular el ingreso marginal. Queremos ver cuánto varía. Entonces, el ingreso marginal sería el incremento que hubo entre estas dos operaciones. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces va a ser el ingreso que tuve cuando tuve el incremento más el ingreso, menos. Ya estoy como los niños, nada más tachando. Menos el ingreso de mi cantidad original, y todo esto entre el incremento. En este caso el incremento es de 1.50, de 50 centavos,
y ya calculamos cuánto vale el ingreso de X más H, pues sería este P2, serían 22.500 menos los 20.000 del primer precio, todo eso entre mis 50 centavos. ¿Están todos de acuerdo? Sería así. Sí, son 5.000. Entonces, ¿cuánto me queda? Como 2.500, ¿no? 5.000. 2.500. Ajá. Ah, bueno, ahí sí. 5.000, gracias. Entonces, lo que me está diciendo es que yo tengo un ingreso marginal de 5.000 pesos. Ahora, si yo quisiera calcular la utilidad es el ingreso menos el costo, ¿no? Sí, Entonces, el ingreso es el precio del producto por la cantidad de unidades, ¿no? Ahorita no le vamos a poner cuál precio porque queremos ver cuál es el precio que más nos conviene. Y el costo, pues es esta función que ya les puse aquí, menos 10.000 más 0.8x. Voy a restarla toda completa, ¿no? Y entonces la utilidad sería P por X, menos 10.000 y menos 0.8, ¿están de acuerdo? Entonces aquí lo que nos piden es calcular la utilidad cuando el precio es de 1.50, ¿no? A ver cuánto va a ser lo que vamos a ganar realmente. Entonces en lugar del X, del precio, el 1.50 es el precio, ¿no? sí. Entonces vamos a calcular la utilidad con el precio de 1.50. Entonces en lugar del P, ¿qué va a decir? 1.50. Entonces va a decir 1.50 por X. Voy a pasar este menos para acá, este menos 0.8 para acá, que los dos tienen X, y voy a poner al final el 1000 menos 1000. Y entonces, ¿cuánto es 1.5 menos 0.8? 0.7. Me queda 0.7x menos 1000. Y entonces, fíjense, si queremos saber si tenemos cómo maximizar la utilidad, ¿qué tendríamos que hacer? O la utilidad marginal, ¿no? Ahora sí que a la maximización se le llama aquí utilidad marginal, pues sacamos la derivada, u' de x. ¿Cuál sería u' de esta cantidad de aquí? 0.7. Solo el 0.7. La utilidad marginal para el precio de 1.5. Y así podríamos sacar la utilidad para distintos precios, ¿están de acuerdo? En este caso 0.7 es positivo, entonces ¿qué tendríamos? ¿Una utilidad máxima o mínima? Mínima. Mínima. ¿De cuánto es mis? Este 0.7 la utilidad es positiva, entonces ¿es máximo o es mínimo? Mil. Es mínimo, ¿no? Es mínimo. Entonces tenemos una utilidad mínima de 0.7. Y ahora si quisiéramos sacar la utilidad en general, ¿cómo nos quedaría? Vamos a fijarnos aquí en la fórmula general que estábamos usando y vamos a juntar el precio en general con el 0.8, ¿no? Que es lo que nos cuesta producirla. Entonces la utilidad por producción es el PX menos 0.8x, los voy a juntar así, menos 1000. Para sacar cuánto sería la utilidad marginal en general. Entonces derivamos esto. De estas dos la P es constante, entonces solo me quedaría la P, ¿están de acuerdo? Sí. Y de acá solo me queda el 0.8. Esta sería mi utilidad en general. Y este menos 1000 ya se va al 0, ¿no? Sí. Entonces ahora sí ya podríamos calcular la utilidad para cualquier precio. Entonces si el precio fuera de 1.8, sería 1.8, ajá, sería de 1.
Si calculamos la utilidad para 2 pesos, ¿cuál sería mi utilidad marginal? 1.2. 1.2. Entonces ya podríamos ir viendo allí cómo va variando nuestra utilidad. Y si queremos calcular cuando la utilidad es 0, bueno, ¿cuál sería nuestro punto crítico? ¿Cómo lo calcularíamos? Cuando esto vale 0, ¿no? Prima de x igual a 0. ¿Y cuando vale 0? Pues cuando p menos 0.8 es igual a 0. Entonces esto menos está restando. ¿Cómo pasa del otro lado? Sumando. Entonces ahora sí que no tendríamos ninguna utilidad cuando mi precio del precio al que lo vendo pues es el mismo el que me cuesta producir cada pieza, ¿no? Que es como un poco lógico, ¿no? Si no lo vendo a un precio mayor, pues yo no voy a tener ganancias. Sí. ¿Cómo lo ven? Bien, tendríamos que hacer ejercicios para Sí, para que reafirmar. más.
Sí, gracias.